Hola, voy a referirme en este apartado acerca de las bases de la fijación externa circular, pero principalmente los avances y diferencias con los nuevos equipos con los que contamos hoy en día. Es importante hacer un repaso acerca de cómo instalar básicamente los equipos y para eso tengo que recomendar estas dos publicaciones. La de color blanco, que es del doctor Vladimir Goylakovsky, que básicamente es fundamentos de cómo entendemos cada una de las piezas del ilísaro clásico y cómo hacer una adecuada instalación. Y este texto, un poco más difícil de conseguir, que es de osteosíntesis con técnica de ilísaro, que está segmento por segmento para diferentes tipos de situaciones clínicas, el cual les recomiendo. Tómese el tiempo suficiente para seleccionar el candidato y entender su condición y si se puede cumplir las metas. Esto es fundamental. Básicamente, usted trate de trazar un plan, dibuje qué es lo que usted va a hacer, dónde quiere hacer la fijación, qué tipo de recepción y qué aparato quiero colocar, qué estrategia voy a hacer. Voy a hacer una técnica de transporte de hueso, voy a hacer una técnica de alargamiento, qué es lo que yo quiero hacer. Voy a hacer una corrección angular y estos avances importantes de modificación del aparato contextualizadas por el doctor Alexander Cherkashin y el doctor Sanchukov, permitió simplificar un poco las piezas del aparato y de paso se ha dicho pues ser más eficientes al momento que vamos a instalar los equipos. Entonces aquí por ejemplo les muestro una corrección angular utilizando una regla 2 de las osteotomías. Los sistemas de fijación del hueso incluyen tornillos cónicos, ya sean de acero o hidroxiapatita. La hidroxiapatita le dio una gran ventaja de estabilidad y de paso se ha dicho menor irritación y menores índices de infección. Así sea que la hidroxiapatita no tiene ningún tipo de efecto antibiótico, pero al brindar estabilidad funciona mucho mejor. Los alambres pueden ser lisos y olivados de diámetros de 1.6 y de 1.8 para niños y adultos respectivamente. Ya hoy por hoy, además de esto, contamos con algunos tornillos que no son cónicos, pero que tienen cubrimiento extendido de hidroxiapatita y tienen un cambio importante en la segunda rosca en relación con la cortical lateral de los tornillos, lo cual permitiría convertirse como si fuera un tornillo bloqueado, pero empleando la cortical externa del hueso. Entonces hay un cambio en el diámetro, hay un cambio en el cubrimiento y tiene un anclaje proximal rápido, lo cual facilita su instalación al momento de su colocación con el fijador externo. Es muy importante tener en cuenta de que usted, empleando este tipo de técnica, no traspase la segunda cortical. Es importante repasar los corredores anatómicos de las diferentes situaciones. Este atlas del doctor Mauricio Catañe es fundamental. Anteriormente utilizábamos la técnica de colocación, manipulando el orificio para poder colocar el tornillo. Eso hoy por hoy está reevaluado y realmente hacemos una colocación del alambre o el tornillo con mínimas incisiones empleando un bisturí 15, de manera que se coloca empleando una técnica de sello a través de la piel, lo cual ayuda mucho para evitar su irritación, usando una técnica de baja temperatura, de baja velocidad y de alto torque. Los tornillos pueden ir soportados con estos tornillos portachance. Hay dos estilos, usted puede hacerlo directamente contra el anillo o lo puede realizar a través de un cubo o de algún tipo de conexión. Importante respetar la interfase entre la piel, el músculo y el hueso, porque este desenlace es importante con respecto a la evolución clínica. Recuerde que el aparato lo va a utilizar por bastantes semanas. Los stoppers siliconados y su colocación con este cilindro es importante tanto para alambres como para tornillos córnicos, porque esto facilita la curación, la colocación de la gasa y que ésta no se caiga. Un buen aparato debe brindar estabilidad, tener una adecuada distribución y además de esto hacer un énfasis en la educación y en los cuidados del aparato durante su uso. Los anillos de duraluminio completos son los más estables de todos y en estas nuevas cambios están marcados a donde debe quedar anterior, posterior, lateral y medial en mitades que le permiten a usted colocar apropiadamente las barras, bisagras o los elementos de fijación que necesite. Tómese el tiempo de saber cuál es el diámetro apropiado para el paciente, que es importante. No es necesario que sea el más grande, pero tampoco el más pequeño.
con 2 dedos de distancia desde la piel es más que suficiente para poder hacerlo. Se cuenta con anillos medios, anillos 3/8, anillos de 1/4 y por supuesto estas U que permiten un armado para superficies plantares. La sujeción de los tornillos con los cubos también es muy importante porque nos permite separarnos un poco más del anillo y esto nos aumenta las situaciones clínicas como en fracturas, transportes y alargamientos. Los nuevos bulones permiten solucionar el inconveniente que fuera central o excéntrico con la misma pieza. Entonces ahí no importa que caiga en el centro o caiga en un lado del orificio, la misma pieza puede solucionar las dos cosas. Puedes agregar arandelas cuando queda muy separado del anillo, o si es el caso y queda demasiado separado, es utilizar un cubo para poder lograr una adecuada fijación. Lo importante es que el alambre no quede estresado contra la piel, tejidos blandos y por supuesto contra la pieza, en este caso el anillo. El tensor dinamométrico ha evolucionado dramáticamente. Este tensor permite abrazar el bulón, lo sujeta, no se rota, puedes tensar y facilita el uso de una llave, el cual no interrumpe el paso del tensor y de esto también te ahorra mucho tiempo. Los alambres se sujetan con estos nuevos bulones que tienen una fusión fría junto con el anillo. Mire la huella allí de cómo queda y aquí está el Universal Half Pin Fixation Bolt, el cual permite una sujeción de los tornillos cónicos o tornillos de chance si lo requiere de acuerdo al caso. De pronto es una fractura y se puede utilizar y se puede hacer la conexión ya sea directa al anillo o con un cubo como les había descrito anteriormente. Anteriormente unas bisagras multiaxiales las armábamos de esta manera. Es absolutamente válido y todavía aparecen algunos tipos de equipo y se puede utilizar para algunos tipos de correcciones, pero ellos nos muestran una manera muy simplificada de poder hacerlo hoy en día, lo cual me agrada sustancialmente. Y de esta manera podemos colocar bisagras multiaxiales de acuerdo a la situación. Aquí a un costado están unas bisagras de ángulo fijo que se pueden conectar directamente al anillo, o si usted lo prefiere puede colocar una barra de extensión en caso de que necesite alguna clase de distracción, que es lo que yo generalmente les recomiendo. Antes, en el aparato original de Lizaro, mire todos los piezas que teníamos que utilizar para poder hacer las bisagras de ángulo fijo y los motores. Ahora miren de la manera simplificada como los presentan nuestros amigos de Texas. Entonces, este motor, que me parece una gran innovación, permite una conexión rápida y fácil a los diferentes tipos de anillos. Se puede hacer directo al anillo o la otra a través de un distanciador de 30 milímetros cuando necesitamos que quede fuera del borde o off-board, de acuerdo a la situación clínica del paciente. Aquí, además de eso, cuenta con un orificio que está en el centro y esta parte para los centros de rotación articulares es una muy buena ayuda. También se pueden desarmar desde el centro. Si usted necesita cambiar la barra por una más larga o una más corta, solamente lo afloja un poco, sale y se puede volver a ajustar. He aquí las partes del motor. Algunas veces se las arman con doble tuerca. Tengan mucho cuidado porque a veces esto lo atora. Entonces cuando usted va a instalar debe quedar solamente con la tuerca negra y una tuerca adicional que está allí. Y aquí hay una conexión que me parece importante tener en cuenta porque te permite hacer un anclaje rápido o tener que soltarla cuando necesitas hacer algún cambio y sin necesidad de tener que desarmar tanto el equipo. Aflojas un poco ese tornillo central y sale como si fuera una cincha. Aquí están los detalles del motor que les había contado y estas piezas que llegan al anillo también tienen rosca, entonces usted no tiene por qué colocarle otra tuerca. Aquí un ejemplo clínico de una corrección angular, en este caso de la tibia. Voy a referirme entonces ahora a estos distractores telescópicos lineales, lo cual también me parece un gran avance porque tienen una interfaz siliconada por dentro
muy fina, muy buena, porque una de las cosas que principalmente pasaban antes con las piezas de la anterior generación era que se atoraban. Entonces nosotros dejamos de usarla, pero eso significaba tener que armar unas con un barras, buchas de 40 milímetros, tornillo, tuerca de alargamiento y otra contratuerca, lo cual indicaba el uso de más piezas y por supuesto más peso. Entonces, esta es justamente la situación en la cual eso se afloja, por supuesto, se atora, muy diferente a la situación clínica de la interfase siliconada, la cual hace que sea un paso más suave y además de eso sea más estable. Este se arma en la base con un tornillo el cual se ajusta y tiene una pequeña parte plana donde se coloca la llave y se ajusta y arriba colocas dos tuercas. Eso ya viene prácticamente prearmado y para hacer el movimiento solamente utiliza la llave que está claramente marcada con unos números suficientemente visibles para el paciente. Estas tuercas para el transporte de hueso me parecen muy buenas porque son cuadraditas, tienen una arandela, de paso se ha dicho, unidas a ella y evita que se atoren. En la anterior generación estos se atoran y entonces le tocaba a uno hacer un transporte con barras separadas. Entonces en vez de hacer 4 movimientos, el paciente tenía que hacer con múltiples de 8, 16, 24, 32, en fin. Entonces eso hace de que la gente no haga el movimiento adecuadamente y esta llave se acomoda perfectamente a la tuerca superior e inferior y con un solo movimiento el paciente ya hace el movimiento de las dos tuercas. Eso también facilita la educación del paciente. Aquí nuevamente se los muestro. Véanlo perfectamente y miren la facilidad. Aquí le voy a mostrar un caso clínico de una fractura de platillos tibiales tratado con técnica de Lízaro, utilizando alambres olivados y tornillos cónicos con los anillos y logramos armar esta fractura. Aquí un transporte óseo bifocal, un defecto intercalar de un paciente con malos tejidos blandos, sin infección en ese momento, pero con unas cicatrices inestables, sobre todo del corredor anteromedial. El paciente no logra una marcha apropiada, entonces lo que hicimos fue resecar todo eso, quitar el cemento con antibiótico que estaba en el medio y realizar un transporte óseo bifocal convergente, del cual también vamos a hablar más adelante en el curso. Y aquí está una manera y un estilo de hacerlo con barras largas. También aquí una radiografía panorámica de miembros inferiores. Recuerde que cuando van a hacer usted este tipo de táctica, el paciente puede estar un poco corto. Entonces, tenerlo en cuenta de que deje un poquito de barra para tener que alargar al final el segmento. Le hicimos un recambio una vez logrado el sitio de contacto o docking site, el cual le echamos siempre injerto propio del paciente. Y aquí el paciente en su rehabilitación armó un gimnasio en casa. Esto fue durante la pandemia y una muy buena rehabilitación y movilidad. Acá les muestro un caso de corrección angular y pseudoartrosis, muchacho con una lesión a nivel de la tibia del lado izquierdo. Es la planificación con Bone Ninja. Les recomiendo siempre planifiquen sus pacientes, tómese su tiempo. Aquí con el sistema antiguo, mire todas las piezas que había que colocar, lo corregimos y por antecedente de infección y celulitis que tuvo anteriormente el paciente, pues lo llevé hasta la consolidación y después lo pasé a un yeso. Conclusiones importantes: sigue la regla de los 2 centímetros de separación hasta la piel. Con respecto al anillo, 2 anillos por cada tipo de segmento de hueso, 2 puntos de fijación como mínimo, idealmente de 3 a 4, 3 para los intermedios, 4 para los puntos proximales y distales. Eso es una regla que he seguido durante estos años y me ha funcionado muy bien. La fijación de los 2 extremos del segmento óseo, cerca, lejos, lejos. Y la fijación en 2 planos, eso también ayuda mucho. O sea, no deje todos los tornillos del mismo lado porque eso hace, y si están del mismo lado, que no queden exactamente en la misma columna, y eso ayuda mucho. Los alambres de 1.8 para el caso de los adultos, 1.6 para el caso de los niños. En el caso de cirugía reconstructiva, los tornillos cónicos de 6/5 son buenísimos. Los alambres son muy buenos en las metáfisis y en la parte media. Ojalá siempre utilicemos tornillos más que alambre porque le causan muchas molestias para el paciente.
Si quieres aumentar la estabilidad, aumentas el número de orillos, aumentas el número de barras, los alambres los puedes utilizar más gruesos, o con la distribución de los tornillos, que es importante. Y con respecto al hueso, respete por favor el hueso, una técnica de baja temperatura. Muchas gracias y espero que continúen haciendo un buen uso de nuestros aparatos de fijación externa circular, que son unas herramientas muy buenas en diferentes tipos de situaciones clínicas. Chao.